Vamos a leer Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Cuando lo tenga puede decir amén, una palabra, algo. Amén. Perdón. Juan capítulo 21. Vamos a leer juntos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Padre, yo te pido que seas tú obrando, Señor, en nuestro corazón, que permita, Señor, que la palabra tenga raíz, Señor, tenga vida en nuestro corazón. Dispón cada corazón, dispón mi corazón, mi vida. Usa, mi Padre, para que yo no me desvíe ni a izquierda ni a derecha, sino que sea hablando tu palabra, la verdad. Dispone este tiempo, Señor. Quita toda distracción, quita todos los pensamientos, Señor, y permítenos aprender, Señor, de tu palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor. Aquí estamos para recibir tu palabra. Enséñanos tú, Padre Celestial. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno. Durante una etapa de nuestra adolescencia hay un momento muy especial. Ese momento especial cuando nosotros jugábamos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, y la pasamos chévere. Pero después de que se acaba todo ese juego, hay un momento donde esos jóvenes, o los adolescentes, llamémoslos así, se reúnen, se sientan ya cansados, sudados, así como llenos de mocos, todo. Y se sientan todos ellos a hablar. Y ellos empiezan a hablar sobre un tema muy especial, y es: si pudiera elegir un poder, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Entonces, bueno, aquí cada uno empieza a hablar, ¿no? Y tenemos amigos como el que dice: no, yo quisiera ser invisible para pasar las paredes, para aparecer en otro lado, para conocer el mundo. Tenemos otro amigo que dice: yo quiero teletransportarme, quiero aparecer en China, en Japón. Tenemos ese amigo que es atlético, entonces le gusta correr todo el tiempo y dice: no, yo quisiera como Flash, correr y darle la vuelta al mundo y ir de aquí a la China, ganar una medalla. Tenemos ese tipo de amigo.
Tenemos otro amigo que se cree ave y entonces él dice, yo quisiera volar, yo quisiera ver el cielo, yo quisiera ver las montañas. Tenemos esos tipos de amigos. Otros, por otro lado, eligen poderes como saber más, ser el más o la más linda, ser famoso, ser rico. No está el amigo que le gusta comer también, entonces yo quisiera comerme todas las hamburguesas, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de amigos, ¿no? Pero cuando estos adolescentes crecen, vuelven jóvenes ya, o hombres, olvidan qué era lo que pedían. No sé, ahora usted puede hacer el ejercicio de intentar acordarse, los que tienen más años, un poco más difícil esa tarea. Si usted intenta pensar qué era lo que pedía cuando era joven o adolescente, cuando se sentaba así con sus amiguitos allá todo sudado y tomaban jugo y le quedaba todo por acá pintado, y yo intentaba pensar, ¿no?, qué era lo que yo pedía. Pero creo que es muy difícil acordarse, ¿no?, a menos de que usted tenga una memoria muy prodigiosa. Y estos jóvenes no se logran acordar. Cuando ya crecen, pues no se acuerdan, ¿no? Si usted intenta pensar qué era lo que yo pedía. Yo intentaba pensar y no me acordaba exactamente, o de pronto yo quería todas, ¿no? Porque cuando uno es niño uno quiere pues todas estas cosas. Y hay algo muy triste que pasa muy recurrentemente, y es que a la iglesia, a la comunidad cristiana, a los hijos de Dios, le pasa esto. Entonces olvida qué era lo que pedía, olvida a quién tiene al frente, olvida quién es Jesús. Y constantemente se le olvida, o sea, constantemente parecemos adolescentes. Ahora, con esta introducción, hoy quiero que miremos cuatro puntos con este texto que tenemos. Un primer punto es la resurrección. Hoy es día de resurrección, hoy se celebra eso. Quiero que miremos también, basados en el texto que acabamos de leer, otro punto, y es el Espíritu Santo. Otro punto es la vergüenza / gracia. Y un último punto es una invitación que a todo el mundo le gustaría, creo yo, y es una invitación a comer. Pues todos quieren comer, ¿no? Todos tenemos hambre, entonces todos queremos comer. Ahora, cuando leemos este texto de Juan, capítulo 21, nos cuenta, o uno puede leer, que Jesús se manifiesta otra vez a sus discípulos, es decir, que Jesús ya había muerto. Y Jesús aparece acá a 7 de sus discípulos. Si usted lee el título de la porción, dice así: Jesús aparece a 7 de sus discípulos. Jesús aparece, Simón Pedro, que tiene mucho carácter acá, dice: no, yo voy a pescar, y se va a pescar, y los amigos le dicen: no, nosotros vamos con usted, y no pescan nada. Con eso leamos el versículo 4. Yo voy a estar leyendo en Reina Valera contemporánea, entonces no se asuste, esa es la versión que yo tengo. Dice el versículo 4 de Juan capítulo 21: cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero sus discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Entonces, no sé, usted acá cada uno puede empezar a juzgar a los discípulos, ¿no? No, pero esos discípulos sí son bien dormidos, o sea, duraron con Jesús 3 años, un poco de tiempo, y ahora no se dan cuenta. Pero no los juzguen, porque nosotros somos así. O sea, nosotros hemos visto muchas cosas que Jesús ha hecho. Entonces no digamos: no, los discípulos son unos dormidos y eso. ¿Cómo no se van a dar cuenta si es Jesús? Ahora piense, si le pasa a los discípulos, ¿cómo no a nosotros, no? Entonces, tranquilo con los discípulos. Y
con esto quiero que respondamos dos preguntas. ¿Qué es resucitar? ¿O qué es resucitar? ¿Y qué significa para nosotros, como iglesia, que Jesús haya resucitado? Porque bueno, sí, hoy se celebra, sí, murió y estaba en una cueva y bueno, salió y unos ángeles y María y Tomás que tocó las manos y vio el costado de Jesús. Bueno, pero para nosotros, ¿qué significa que Jesús haya resucitado? ¿O qué pasa con eso? La palabra resucitar en griego, su significado es levantar, enderezar, despertar. Entonces, ¿quién fue el que se levantó? ¿Quién fue el que se despertó? ¿Quién fue el que enderezó el camino? Jesús. Su pronunciación, bueno, seguramente lo diré mal, en griego es egeio, que significa, pues, resucitar. Y para nosotros, como iglesia, o más bien como hijos de Dios, se nos hace muy normal que Jesús haya resucitado, ¿no? Es muy normal, ¿no? Como, pues sí, eso es como el hombre araña, ¿no? Eso es como Superman. Pero si usted se pone a pensar, ¿qué otra persona ha resucitado? Nadie más ha resucitado. Y nosotros, como iglesia, debemos tener esto tallado en nuestra cabeza. Esto debe estar presente todo el tiempo en nuestra cabeza. Todo el tiempo. La hora mayor no fue que Jesús solo murió. La hora mayor fue que resucitó. Y quiero que leamos 2 de Corintios, capítulos 15. Y quiero que leamos esto para que nosotros podamos ver, bueno, y para qué resucitó Jesús. 2 de Corintios, capítulo 15. Perdón. Corintios, entonces, Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 3. Y quiero que leamos esto pensando, ¿para qué resucitó Jesús? Porque usted puede decir, bueno, pues, pero nadie lo mandó a morir, ¿no? O sea, yo no le dije, pues muera por mí. Entonces leamos Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Y eso está claro, ¿no? Y quiero que ahora saltemos al versículo 21. Dice el versículo 21. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Siguiente versículo. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ¿para qué murió Jesús? Para el perdón de los pecados. Y resucitó. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta nosotros como iglesia. Jesús es el único que resucitó. Volvamos a Juan capítulo 21, por favor. Y vamos a leer los versículos 5 y 6. Y él les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron la red y eran tantos los pescados que ya no la podían sacar.
Aquí hay algo muy particular y es que Jesús los llama hijitos. Y ellos no se han dado cuenta que quien tienen al frente es Jesús. Y en el verso 6 pasa algo muy interesante y es que ellos echan la red. Entonces yo decía, ¿cómo si uno no conoce a alguien le hace caso? O sea, es como si, no sé, alguien se parara acá y dijera un montón de cosas y todo, sí, sí señor, sí, lo que usted diga. Eso es raro, ¿no? Pero bueno, acá podemos pensar de pronto, no sé, los discípulos rebobinaron su memoria, su cassette y dijeron, bueno, es que como una vez también estábamos con un señor que era Jesús y pescamos un montón de peces. Esa nos suena más, ¿no? Recordaron. O de pronto tenían fe. Pero no sé si les parece curioso que obedezcan a alguien a quien pues, no se han dado cuenta que los llama hijitos. Y a veces la iglesia olvida a quién debe obedecer. Olvida a quién tiene delante. Olvida a quién tiene en el bote. Entonces Jesús nos dice, hijitos, sí. Y obedecemos, pero no sabemos quién está delante de nosotros. No sabemos quién es el que nos está diciendo, echen a red. Entonces andamos como un robot, como en piloto automático. Entonces, no sé, imagínese usted en una barca, aparece un hombre y le dice, eche la red. ¿Usted le haría caso? No, aquí sí todos, sí, aleluya, amén, porque es Jesús. Pero sí, piense usted. Ahora piense, bueno, no se vea tan lejos, en una barca por allá, quién sabe dónde. Vea su vida. Y piense por un minuto, si usted se da cuenta que Jesús está en esa barca y lo obedece. Y acá hay algo también muy particular, por lo cual ellos pueden obedecer. No es porque sean los discípulos, ¿no? Podemos decir, no, pero es que los discípulos, eso es como la selección, bueno, la selección de Colombia se quedaba corta, pero, por ejemplo, es que ellos eran los elegidos, y nosotros. Quiero que leamos Juan, capítulo 20, una hojita atrás. Versículos 21 y 22. Y quiero que leamos esto porque los discípulos obedecen, ¿no? Entonces usted puede pensar, bueno, ellos tenían fe. O podemos ir un poco más allá y decir, ellos tenían el Espíritu Santo. De modo que por eso obedecen, ¿no? Aunque no sepan a quién tienen ahí al frente. Leamos Juan, capítulo 20, versículo 21 y 22. Entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Bueno. Entonces ellos tenían el Espíritu Santo o no. Entonces ¿por qué no sabían a quién tenían al frente? Sin embargo, obedecen, que eso es como que lo que salva la historia, ¿no? Ellos están obedeciendo, pero pues tienen el Espíritu Santo. Entonces aquí de pronto hay alguna persona nueva o algún joven dice, bueno, y pues yo cómo sé que tengo el Espíritu Santo. O no sé si alguna vez hemos pedido el Espíritu Santo. Y esa puede ser una buena pregunta. ¿Cómo hago para tener el Espíritu Santo? ¿No? Porque eso es como si nos llenaran ahí. Yo creo que para un joven es muy raro, para mí sigue siendo raro cuando una señora mayor, una abuelita lo expresa y dice, yo siento un calor, un poder, y uno queda como, o sea, si sudo entonces tengo el Espíritu Santo o no.
Entonces, una de las preguntas que quiero que respondamos es, ¿cómo hago para tener el Espíritu Santo? Leamos Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículos del 11 al 13. Dice así: ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar del pescado le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces, ¿cómo hago para tener el Espíritu Santo? Pidiéndolo. Y eso también se nos olvida. Si una persona tiene o no sabe si tiene el Espíritu Santo o no, ¿qué es lo que debe hacer? Pedir. Él dice: pidan y se dará. Busquen y hallarán. Pero si la gente no pide, si nosotros no pedimos, también lo hemos visto, Pastor Alejandro ha sido muy insistente, ¿no? Es una promesa, es una garantía. Leamos Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. Dice así: también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo también? Una promesa. Bueno. Entonces, es una promesa que se debe pedir, ¿no? Ahí en Lucas lo leíamos: pidan. Y eso también muestra que nosotros, sin el Espíritu Santo, no podemos hacer nada. O sea, la diferencia entre un cristiano y, como lo dice, que una persona del mundo o una persona que no cree, es el Espíritu Santo. Esa es nuestra diferencia, esa es nuestra garantía, ese es nuestro tiquete, nuestro pasaporte. Sin eso nosotros no somos nada. Entonces, ya sabes, si usted tiene dudas, pues pidamos hoy el Espíritu Santo. Volvamos a Juan capítulo 21. Y vamos a leer el versículo 7. Dice el versículo 7: entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Entonces acá es curioso, ¿no? Primero tenemos a un discípulo que Jesús ama. Ese Jesús sí tiene favoritos, ¿no? Yo quiero ser su discípulo, yo quiero ser la flor de Jesús. Bueno, acá está mencionando que hay un discípulo amado. ¿Quién es el discípulo amado? Juan. Juan es el discípulo amado. Y él es el que se da cuenta y le dice a su amigo: oiga, es él. Curioso, ¿no? Que él es el que se dé cuenta y le diga al amigo: oiga, el que está al lado es el maestro. Entonces está Pedro parece loco acá, ¿no? Ahí desnudo, bilingüe, ahí en el mar, además en la noche, o sea, de man, ¿qué? Y uno se puede preguntar: ¿pero por qué se cubre? Si Jesús es tu amigo, si andó con Jesús 3 años, más tiempo. O sea, seguramente eso era el cotidiano de un pescador, pues que si se tiene que meter al mar, pues bueno, no se va a meter con ropa, ¿no?
se cubre. Y entonces uno puede pensar, bueno, pues porque da vergüenza, ¿no? O sea, pues nadie quiere andar ahí mostrando todo. Y pensando en esto de por qué se cubre y por qué tiene pena y por qué está desnudo, pensemos en Génesis 3. Adán y Eva, ¿no? Ellos están en el Edén, pero están desnudos. Y Dios le dice algo a Adán y a Eva. Entonces leámoslo para mirar a ver si esto tiene sentido o no tiene sentido. Génesis capítulo 3, versículo 11. Entonces, bueno, tenemos el contexto de que Dios le dice a Adán: pueden comer de todos los árboles, pero no pueden comer de un árbol en específico, porque el día que coman van a morir. Leamos el versículo 11. Dios le dice a Adán: oí tu voz en el huerto y Dios le dijo: ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Entonces vamos uniéndolo y tiene más sentido, ¿no? ¿Cómo así? Él también, ¿qué siente Adán? Vergüenza. Y se intenta esconder, ¿no? Se cubre. No se cubre con algo, pues con una chaqueta y un pantalón. Se esconde. Se intenta cubrir. Y saltemos al versículo 21. Luego Dios el Señor hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Entonces, bueno, están desnudos, pero alguien los cubre. ¿Quién los cubre? Dios. Y entonces Pedro, ¿por qué se cubre? Con su propia ropa, ¿no? Y a veces, por no decir creo que muchas veces, nosotros somos como Pedro. Aparece Jesús y nos tapamos, ¿no? Ay, no, qué pena. No, sí, ¿cómo me voy a acercar? Sí, ¿cómo me voy a acercar? Mejor yo me tapo, porque es que yo tengo mira, la mía es H&M, la tuya es una túnica, o sea, esa no me sirve. Y nos cubrimos, nos da vergüenza, ¿no? Cuando aparece Jesús en la barca, cuando el que tenemos al frente es el Maestro. Y así nos pasa, como el grupo de adolescentes del que hablaba. Se olvida de qué era lo que pedía, se olvida de quién era Jesús, se olvida de quién es el que tiene al frente, el que resucitó. Lo leímos en Corintios, el que murió por nuestros pecados. Y esto nos pasa constantemente, ¿no? Fallamos y nos cubrimos con nuestra ropa. No, es que hoy vi, no, es que hoy hice, y es que hoy este man me sacó, le eché la madre, le dije de todo. ¿Cómo voy a leer la Biblia en la casa? Entonces, se nos olvida para qué murió Jesús. Entonces, lo dejamos sepultado allá en la cueva. Si Él nos perdonó, Primera de Juan eso dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero si a nosotros se nos olvida quién es el que murió y quién es el que resucitó, entonces, ¿qué hacemos acá? Si nos cubrimos con nuestra propia ropa todo el tiempo, cuando Jesús dice: yo voy a sanarte, yo voy a limpiarte, yo voy a ayudarte, qué vergüenza, ¿no? Jesús. Por eso Pedro se tapa. Pedro, que siente vergüenza y se le olvida quién está al frente: el Maestro, el que murió y el que resucitó. Y entonces usted puede pensar: bueno, si no me tengo que vestir
con mi propia ropa, entonces ¿con qué me visto, no? Porque yo no quiero andar desnudo. O bueno, yo no sé, hay personas ahí que están un poco locas. Entonces, ¿de qué me visto? Si Nope está diciendo que no hay que vestirse con nuestra ropa, entonces ¿de qué nos vestimos? Entonces, vamos a la palabra. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Un segundito. Gálatas 3, versículo 27. Dice así: porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Efesios 4, 24 dice también: y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿de qué hay que vestirse? Revestidos de Cristo, no con mi ropa, no con mi chaqueta. Y ahí ya salen muchas preguntas. ¿Cuántas veces me puedo revestir? Lo que nosotros tenemos que hacer es revestirnos de Cristo, sin vergüenza delante de Él. Ahora no significa entonces que podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Pues como allá no me dijo que uno se reviste, entonces hagamos y comamos y bebamos. Entonces no hemos entendido. Si nos revestimos de Cristo, somos perdonados, somos limpiados, somos sanados. Pero si nos cubrimos con nosotros, difícil, ¿no? Volvamos a Juan, capítulo 21. Y vamos a leer los versículos del 8 al 11. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 90 metros de la orilla. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acabo de pescar. Simón Pedro salió del agua y sacó la red a tierra, llena de grandes pescados. Eran 153. A pesar de ser tantos, la red no se rompió. Acá hay algo muy importante. Jesús es proveedor. Jesús es quien da el alimento. Pero también se nos olvida. Muchos salmos dicen: nosotros somos como la hierba, ¿no? Hoy estamos, de pronto mañana no. Y el que nos da el sustento es Dios. Hay otro salmo que dice que nosotros nos acostamos, pero el que nos levanta es el Señor. Entonces Dios es el que les provee. Acá Jesús aparece y les provee 153 veces. Imagínense que a usted le dieran 153 veces. ¿Usted qué hace con eso? No, agarra todo lo que... Versículo 12. Jesús les dijo: vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevería a preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era Él.
Esta invitación a mí me parece una locura. ¿Saben? Fíjense todo el texto hasta el versículo 12, todo lo que hemos hablado. Jesús aparece. Jesús provee. Ellos no se dan cuenta, después sí se dan cuenta. Y no solo eso, ahora les está diciendo, vengan a comer. Y es Jesús el que nos invita a comer. Imagínense quién no va a ir a comer después de ver 153 peces. Pues bueno, decir, para el que estaba haciendo dieta ese día. Y leímos el Salmo 23. Y en mi cabeza yo pensaba, ¿qué significa que les esté diciendo vengan a comer? ¿Por qué les dice vengan a comer? Y les está diciendo, cuando les dice vengan a comer, les está diciendo, en lugares de delicados pastos los haré descansar. Cuando les está diciendo vengan a comer, les está diciendo que Él nos guiará por sendas de justicia. Cuando Él está diciendo vengan a comer, Él está con nosotros. Así estemos en el valle de sombra de muerte, no temeremos. El bien y el mal, el bien y la misericordia nos siguen todos los días. Y lo mejor de que cuando Jesús está diciendo vengan a comer, es que moraremos eternamente con Él. Entonces, ¿rechazamos la invitación de Jesús? ¿La olvidamos? Sí, Él resucitó y ahorita todos vamos a ver la película seguramente. Y, Jesús, ¿pero qué significa que Jesús haya resucitado? Eso parece un mito, una leyenda. No, sí, Jesús, claro. Eso le contamos la historia a todo el mundo. No, Jesús. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué significa en su corazón y en el mío que Jesús haya resucitado? Que hoy hayamos despertado. Por eso Él dice, vengan a comer. ¿Y quién va a comer? El que tiene hambre. Si usted está lleno, pues no come. Pero si usted tiene hambre, usted viene y come. Eso es lo que está diciendo Jesús cuando dice, vengan a comer. Yo soy su pastor, nada les faltará. Hay una versión que es más bonita que dice, es en Nueva Traducción Viviente, y dice, Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Si entendemos de verdad que Él es nuestro pastor y que tenemos todo lo que necesitamos. A veces se nos olvida, ¿no? Que Él es nuestro pastor. Tenemos todo lo que necesitamos. Y yo sé, usted puede pensar, no, pero mire, ni 500 pesos en un bolsillo. Entonces no le vamos a creer que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. El versículo 13 y el versículo 14 de Juan 21 terminan diciendo, entonces Jesús tomó el pan y les dio de él lo mismo que del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y leemos todo esto y es increíble, ¿no? Parece que Jesús, es que Jesús era de los adolescentes y eligió el poder de, si se muere, aparece. Y a mí me gustaría terminar donde cada uno de nosotros se pueda preguntar, ¿cuántas veces ha aparecido Jesús en tu vida? Y que cada uno tenga un momento para que reflexione y piense
¿Cuántas veces ha aparecido Jesús? ¿Cuántas veces Él está ahí en el bote? ¿Y tú quién eres? ¿Viene la circunstancia difícil? No, hay que pagar, no, ya, la plata, el crédito. Él es nuestro pastor. Tenemos todo lo que necesitamos. Y se nos olvida. ¿Cuántas veces ha aparecido Jesús en su vida? Hoy tenemos el tiempo de la Santa Cena, donde Jesús literalmente nos está diciendo: vengan acá, yo pagué por sus pecados, yo los limpié. Y quiero que mientras tomamos la Santa Cena, estemos pensando, ¿no?, en la resurrección, en su gracia, en su amor, y piense en la reconciliación. ¿Qué es lo que hacemos hoy? Piense por un momento, piense en lo que leímos, piense cuántas veces Jesús está en su barca y usted no se ha dado cuenta de que Él está ahí. Mientras tenemos el tiempo, ore, pida al Espíritu Santo y permita que Dios lo guíe. Él está con nosotros todos los días. Recuerde que el bien y la misericordia nos acompañan.